Historia nocturna. Eso fue como en el 2016. Yo soy de un pueblo de Santander que se llama San Gil, pero por cosas de la vida, durante la universidad, yo estudié en la Nacional, terminé haciéndome amigos de unos muchachos de la costa. Específicamente uno de Barranquilla, dos de Cartagena y uno de un pueblo que se llama Monpós. Este último siempre hablaba de la Semana Santa en su pueblo, de que era una experiencia intensa, no solo a nivel cultural, sino a nivel espiritual. Porque de verdad uno podía ver y sentir cosas durante las actividades. Mi pueblo tiene una bonita tradición católica, es bonito y adoro pasar Semana Santa allá. Pero los cuentos que nos echaba el compañero sobre Monpós me intrigaban. Fue así como terminamos haciendo plan casi de un día para otro y un jueves santo estábamos ya en las albarradas caminando el lugar. Como no encontrábamos hoteles disponibles porque todo estaba absurdamente lleno, dejamos las cosas en la casa de mi amigo mientras me enseñaban el lugar. Sin embargo, cuando ya regresamos a acomodarnos, porque entre otras cosas la casa era como una especie de hostal, la mamá de mi amigo, molesta con él por no avisar con tiempo, nos dice que no había forma de ubicarnos porque tenía todos los cuartos llenos. Pero que ya había hablado con la hermana para que nos recibiera en su casa, que ella tenía un cuarto grande con 3 camas y 2 hamacas. Yo enseguida noté la cara de inconformidad de mi amigo. Creí que de pronto le daba pena con nosotros llevarnos a un lugar no tan bonito y agradable como lo era su casa. A lo que le dije, listo, no hay problema. Después que uno pueda dormir, el resto es lo de menos. Es que ese es el problema, dijo mi amigo. A lo que la mamá le abrió los ojos y él se quedó en silencio con cara de molestia. La casa no quedaba como tal en el pueblo, sino en una vereda ahí cerca, siguiendo el camino del río. Eran como un conjunto de casas de tabla y de material entre pequeños cultivos. La casa más grande y la más bonita era la de la tía de Julián. Recuerdo que tenía un jardín espacioso con muchas plantas y flores. Era un lugar agradable pese al calor sofocante, aún bajo sombra. Ahí probé por primera vez el jugo de corozo, un deleite que no tiene comparación, ni hablar del vino. Adentro el lugar era aún más precioso. Se notaba que era una casa de hace muchos años. La decoración bien podría parecer una fotografía de época, con jarrones enormes, marcos de madera tallada, colores cálidos, mecedoras de mimbre, flores por todas partes, un espectáculo a la vista. La casa tenía 3 cuartos, uno enorme, en donde nos quedábamos nosotros, el de la tía de Julián y el de la señora del servicio, que estaba en el medio. Ahí organizamos las cosas y nos regresamos a Monpós a ver la procesión de ese día y a conocer las iglesias, que son uno de los principales atractivos del pueblo. Recuerdo que estando en la plaza de una de las que más me gustó, una que tiene la fachada roja, se nos acercó un señor a decirnos que ahí se reunían a medianoche algunos nazarenos que ya habían fallecido, que él los había visto por un amigo que estaba consagrado a esa tradición y que hacía años había muerto. Dice el señor que eso fue en la noche del Jueves Santo del año anterior, que esa Semana Santa él había desistido de asistir a las procesiones, a la misa y en general a cualquier cosa que tuviera que ver con las tradiciones religiosas, porque estaba resabiado con la vida y hasta con Dios, según sus propias palabras, por un negocio que lo había dejado en la quiebra. Que esa Semana Santa lo único que hizo con lo poco que le quedaba fue emparrandarse y tomar, aun cuando los vecinos se molestaban con él. Dice que esa noche salió borracho con la botella en la mano a ver el río. Dice que sintió un impulso extraño, como si algo le dijera que se lanzara, pero de repente escuchó una voz, un saludo. Era alguien familiar. Él giró la cabeza y vio al hombre cruzando la calle, que alcanzó a verle el rostro, aún en la penumbra, y pudo reconocer a su difunto amigo. Dice que corrió a ver quién era ese, porque no podía creer que estuviera viendo un fantasma, pero por más que corría, no lo alcanzaba. Solo lo veía de espaldas caminando a paso lento y sin detenerse, pero nunca dio para acercarse. Fue en una de esas vueltas que terminó enfrente de la plaza de esa iglesia y vio el grupo de hombres con las túnicas. Uno de ellos volteó hacia donde él, se descubrió la cabeza y le hizo señas con las manos de que se acercara. Era el amigo. Dice que pensó en medio de la borrachera acercarse, pero luego vio que los hombres que estaban allí, unos 7 u 8, ninguno tocaba el suelo. Estaban suspendidos en el aire, levitando, que no sabe cómo,
pero de un momento a otro el efecto del alcohol desapareció por completo. Ahí fue cuando salió corriendo para su casa y duró encerrado hasta el domingo de resurrección. Esa fue una de las varias historias que me contaron y hasta ese momento solo pensaba que se trataban de supersticiones, cosas que la gente creían que pasaban, pero que en el fondo tenían su explicación lógica. Eso creía yo, eso le decía a los compañeros que me miraban con cara de burla. Después supe por qué. Esa vez nos regresamos tarde en la noche para la casa. Eran casi las 11 y el pueblito donde estábamos durmiendo se había quedado sin energía. Solo se veían las velas en el interior de las casas, las voces lejanas y el canto de los grillos. Ah, y una mosquitera insoportable que pareciera tener un gusto predilecto por la sangre foránea, porque los muchachos más contentos en el camino y yo brincando para quitarme los insectos que se me pegaban en los pies. Llegamos a la casa y la señora nos había guardado algo de comer. Como no había luz, nos sentamos en la mesa del jardín, que se veía blanco resplandeciente por la luz de la luna. En eso Julián empieza a decirnos: miren la casita de enfrente. Eso era de un señor, pero él falleció hace muchos años y los hijos solo vienen de vez en cuando porque no la han podido vender. Presten atención ahorita más tarde. Nosotros nos quedamos viendo las caras sin entender qué era lo que supuestamente iba a pasar. Seguimos comiendo y hablando sobre varias cosas cuando de repente un pequeño destello de luz nos hizo voltear la mirada. Se veía una vela encendida dentro de la supuesta casa abandonada y la sombra de alguien de pie, enfrente de la ventana como mirando hacia la calle. Yo miré a Julián y le dije: ahora me vas a decir que eso es un fantasma. Si quieres ve a ver, para que veas que adentro no hay nadie, fue lo que me respondió. Pero siempre para Semana Santa se prende esa vela y se ve una persona. Yo todavía incrédulo me puse de pie, caminé hacia la calle y levanté la mano saludando a la persona que estaba en la casa de enfrente, pero esta ni me determinó. Solo veía su sombra ahí, inmóvil, y la luz de la vela haciéndose cada vez más débil hasta que se apagó por completo. Al final sí me dio algo de miedo y decidí mejor meterme a la casa a dormir. Esa vez pasamos la noche tranquila. No puedo decir lo mismo de la noche del Viernes Santo. Es muy extraño el ambiente en ese lugar después del mediodía, un Viernes Santo. Todo parece estar inmerso en una quietud sepulcral. Incluso el mismo río parece que tratara de no hacer ruido. Ni los árboles se mueven y constantemente sientes que hay algo pesado en cualquier lugar en el que entras. Ese día nos regresamos más temprano porque, según Julián, el camino de regreso ese día es de respeto y andar tarde cruzando por ahí era exponerse a que nos saliera un aparato, como dicen ellos. Recuerdo que cuando íbamos a entrar a la casa, él nos dice que si quería ver la casita de enfrente, la que estaba abandonada, para que viera que ahí no vivía nadie. Le dije: bueno, ya que no vamos a hacer nada. Así que entramos. La puerta solo estaba sujeta con un gancho. Era una casa pequeña, pero bien distribuida, con su sala, cocina y 2 cuartos. Todo estaba tapado con sábanas que se notaba hace rato nadie sacudía, porque el polvo y las telarañas reinaban en todo el lugar. ¿Viste que no hay nadie?, me dijo. Yo me quedé mirando todo el lugar con cierta desconfianza, porque se sentía raro caminar allí dentro. Era como si alguien estuviera detrás de uno todo el tiempo. Recuerdo que vi una vela en una mesita con la punta negra y la mitad de su cuerpo derretido. Estaba sobre un pequeño y curioso candelabro de metal, reposando sobre la única mesita que no tenía sábana encima. Al lado de la vela estaba una fotografía a blanco y negro de un señor. Julián me decía que ese era el antiguo dueño de la casa, el anciano que ya había fallecido. No sé cómo explicar, pero recuerdo que agarré esa foto y sentí un frío extraño recorriendo mi cuerpo, como cuando uno está a punto de desmayarse y el cuerpo parece que se quedara sin energías, así. Solté la foto, la dejé donde estaba y caminé rápido hacia la puerta. Estando allí afuera, que Julián estaba ajustando el gancho para cerrar, sentimos que algo adentro de la casa se cayó, como un vaso metálico. Él se asomó y nos dijo: «Hey, vengan a ver». El candelabro estaba en el suelo y la vela estaba a un lado, botando un pequeño hilo de humo de su punta como si la hubiesen acabado de apagar. Ahí sí nos asustamos de verdad. Salimos corriendo de ahí y nos encerramos en la casa. La noche llegó casi que repentina, porque estábamos hablando tranquilos en el patio cuando de pronto todo se nubló y se oscureció muy rápido. A eso de las 7
todo estaba en las penumbras y silencioso como si fuesen las primeras horas de la madrugada. La señora, la tía de Julián, que había pasado todo el día echando un humo con unos palitos en la casa, se había encerrado desde las 6 y desde la sala se le escuchaban las oraciones. A eso de las 9, nuevamente se fue la energía en el pueblo. La música que sonaba a lo lejos desapareció junto con las luces que se veían esparcidas al otro lado del río. No vimos de otra que encerrarnos en el cuarto, acostarnos en las hamacas y empezar a echar cuentos. Por ahí como a las 11 ya todos estaban dormidos, excepto yo, que tenía una presión rara en el pecho que no me dejaba respirar bien. Además, el calor era tan sofocante e intenso que no encontraba acomodo dentro de la hamaca. Parecía estar nadando en un río de sudor y mosquitos. No sé cómo hacían los demás para dormir tan profundos y plácidos en ese tipo de condiciones. No aguanté más y me fui para la sala. Abrí la ventana de la calle y puse un mecedor enfrente. Ahí, por lo menos, se sentía algo de brisa. Me recosté con una almohada, monté los pies en el marco de la ventana y cerré los ojos. Ya iba quedándome dormido cuando siento un sonido raro, como una especie de latigazo. Fue un golpe fuerte. Tuve la impresión que había sido detrás de mí, como en la cocina. No presté atención y me acomodé nuevamente para dormir, pero justo cuando ya estaba otra vez encontrando el sueño, volvió a sonar el latigazo. Esta vez fueron 3, uno tras otro. Eran como si le estuvieran pegando a alguien. Al rato empezó lo peor. Los golpes se hicieron más constantes y luego de cada latigazo se escuchaba como un grito pausado, como cuando intentas aguantar el dolor y se te hace imposible. En ese momento me levanté del mecedor, cerré las ventanas y me quedé de pie en medio de la sala con el oído atento. Eran uno tras otro y cada vez los gritos se hacían más fuertes. Era un hombre. Se quejaba horrible, como si estuviera muriendo. No fui capaz de asomarme. Salí corriendo para el cuarto y desperté a los muchachos que algo estaba pasando. Ninguno de ellos me hizo caso. Me dijeron que me acostara a dormir, que eso seguro era un espanto. Al poco rato, a eso de la 1 de la mañana, dejaron de sonar los golpes, pero se escuchaba un pequeño quejido como cuando alguien por fin descansa de un fuerte dolor. Traté de ignorarlo y como pude me quedé dormido ya casi que amaneciendo. Julián me despertó como a las 10 de la mañana. Ya todos habían desayunado y se habían alistado para salir. Cuando me bañé, que voy al comedor, me los encuentro a todos burlándose de mí. Que si estaba asustado, que si me habían agarrado el pie, que si me había salido una bruja. A eso la tía de Julián, alarmada, me pregunta: ¿cómo así? ¿Te asustaron? ¿Qué te pasó? Cuando yo le expliqué lo que había escuchado, esa señora quedó en una pieza. Le cambió enseguida el semblante. Ahí nos explicó qué estaba pasando. Ella dice que su difunto esposo se autoflagelaba los Viernes Santos por una manda que estaba pagando, que ella nunca estuvo de acuerdo con eso, por lo que él siempre se levantaba en la noche mientras ella estaba dormida para cumplir su supuesta penitencia, que cuando a ella la despertaban los golpes y los gritos ya era muy tarde, ya él estaba prácticamente moribundo, llorando de dolor en el patio y la espalda llena de sangre, que un Viernes Santo pasó que simplemente lo encontró muerto ahí, en el suelo del patio, con el perrero en la mano. Que después de la muerte de su esposo pasó algo que ella nunca le dijo a nadie, porque pensó que la tomarían por loca, pero todos los Viernes Santos ella escucha los latigazos en el patio. Que es la única que lo escucha, porque ahí se ha quedado siempre gente en Semana Santa y nunca pasa nada, hasta ese día que yo también escuché. Recuerdo que todos los muchachos quedaron con cara de espanto, hasta el mismo Julián, que conocía la historia de su tío, pero no sabía que su tía vivía ese tormento toda la Semana Santa. Que yo lo haya escuchado también es lo que más me intriga. Yo no tenía ningún tipo de relación con esa historia. He pensado que quizás soy una persona muy sensible a ese tipo de cosas o que tal vez aquel día, como agarré la fotografía del difunto de la casa de enfrente, me expuse a ese tipo de experiencias paranormales.